Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Vázquez López. El día de hoy les traigo la reseña de un libro clásico de la ciencia ficción. Es nada más y nada menos que Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, un reconocido autor nacido el 8 de febrero de 1828, que no solo fue escritor, también fue poeta y dramaturgo francés. Pues entre sus obras más famosas figuran 20.000 leguas de viaje submarino, es también un clásico entre los jóvenes y la ciencia ficción, La vuelta al mundo en 80 días y La isla misteriosa. Yo aquí los tengo en unas versiones muy delgaditas, pero pues hay otras que ya van con un poco más de contenido. Un dato un poco perturbador de este escritor Julio Verne es que en sus libros describía tecnología que hasta esa época no existía, pero que, curiosamente, al cabo de algunos años más tarde habría sido inventada, tales como son el submarino, el helicóptero, entre algunos otros. Este libro fue publicado en 1864, en noviembre, 1864. Y pues como ya van más de 150 años desde su publicación, ha habido algunas distorsiones en cuanto a su edición y varias editoriales lo han estado cambiando. Yo en este caso tengo una versión del grupo editorial Tomo y pues no está tan delgadito, sí alcanza a recubrir bien la historia, porque tiene alrededor de 220 páginas. La lectura es muy cómoda. Puedes encontrarte de repente palabras que están un poco rebuscadas o llegar a parecer tecnicismos, pero para nada. En algunas ocasiones sí, pero para nada se relaciona con la importancia de la historia. O sea, no tienen que ver, ese tipo de palabras no tienen que ver mucho con la trama de la historia y ni llegan a simbolizar un obstáculo para comprender el punto al que quiere llegar el autor en este libro. El libro trata sobre un viaje al centro de la Tierra realizado por nuestros dos personajes principales, el profesor Otto Lidenbrock y su sobrino Axel, que al mismo tiempo sería nuestro narrador a lo largo de toda la historia. Todo comienza con Axel, nuestro narrador, describiendo cómo es que era la vida con el profesor Otto Lidenbrock, pues vivían juntos en una casita de Königstreich en Habsburgo. Bueno, también describe al profesor Otto Lidenbrock, dice que es un catedrático famoso, un profesor de mineralogía, miembro de importantes asociaciones alrededor de todo el mundo. Un día después del trabajo, el profesor Otto Lidenbrock decidió pasar a una biblioteca a investigar un poco, y cuál fue su sorpresa que se encontró con un antiguo pergamino escrito por un antiguo explorador islandés del siglo XVI llamado Ame Skanusem, el cual aseguraba en el manuscrito que había encontrado la entrada a un paraíso en el centro de la Tierra, que estaba situado en un volcán llamado el Sneffels en Islandia, y que la entrada estaba por alguno de sus cráteres, pero la información debería ser muy específica para poder llegar a localizar el lugar exacto. Y esta información sí se encontraba en el pergamino, pero no como lo quisiera el profesor Otto Lidenbrock, porque este mensaje, que contenía la información más relevante y específica sobre la entrada al centro de la Tierra, se encontraba encriptada en un código que, aparte de estar en otro lenguaje, estaba en otro orden, lo cual complicó un poco las cosas. Después de que el profesor Otto Lidenbrock pasara día tras día tratando de descifrar este maravilloso mensaje, pues no lo conseguía, y por azar del destino, su sobrino Axel, con una mirada bastó para descifrarlo. Estuvo ahí curioseando entre sus cosas, miró lo que decía y fácilmente pudo encontrar el patrón para descubrir el mensaje. Y en cuanto se dio cuenta el profesor Otto Lidenbrock de qué era lo que decía este código, empezó a empacar sus cosas y junto a Axel emprendieron este maravilloso viaje. La primera trayectoria del viaje que estos personajes harían sería desde Habsburgo, que era donde se encontraban,
hasta Islandia, que era donde estaba el volcán, y desde ahí iban a partir hacia el centro de la Tierra. Pero desde Habsburgo a Islandia no hubo ningún contratiempo, se puede decir que todo salió bien. Hasta tuvieron la suerte de que el profesor Otto Lidenbrock se encontró ahí al llegar a Islandia a uno de sus compañeros, se puede decir, compañero científico, que le ofreció a uno de sus mejores hombres como guía para que lo acompañara durante esta exploración. Este guía se llamaba Hans y sí cumpliría un papel muy importante en lo que resta de la historia. Hasta ese momento todo había salido bien, pero los problemas vendrían un poco más tarde o después con la escalada de el monte Sneffels, el volcán, y pues con el descenso hacia las entrañas del macizo terrestre. Hasta ese momento todo había ido bien, pero cuando empezaron el descenso en el volcán, las cosas empezaron a complicar un poco porque tenían que estar atentos de si se perdían o no, tenían que estar atentos administrando su agua, porque el agua fue uno de los principales problemas que los estuvo atormentando durante todo el descenso. Después lo pudieron solventar ese problema porque encontraron un riachuelo en el interior de las cavernas, pero después surgió un problema un poco más grave, se perdió Axel y pues ya fue como al último, casi al último del descenso. Y cuando se perdió Axel, había caído, se cayó, no sé, de gran altura. Y milagrosamente, no sé, o sea, Axel ya nos narra que se desmayó. Y cuando despertó, ya estaba con el profesor Otto Lidenbrock y Hans, que le estaban dando primeros auxilios. Pero ya estaban en el lugar en el que tenían que estar, en el centro de la Tierra, en el paraíso que había encontrado el explorador Skanusen y que había redactado en su pergamino. Este lugar albergaba todo tipo de cosas increíbles. Era como si fuera una cápsula en el tiempo porque había criaturas antediluvianas, plantas también antediluvianas, muchas cosas que ya se habían extinguido en la superficie terrestre, pues en el interior todavía estaban vivas, hasta encontraron un mar que era de lo más impresionante que podría haber ahí, tenía hasta su efecto de marea y todo. Habían encontrado un bosque de hongos y muchísimas cosas. Y luego de que habían encontrado pues todo eso ahí, no lo redactaron mucho, a mi parecer. Pienso que pudieron haberle metido un poco más de, no sé, de cosas interesantes, porque justo cuando ya nos estaban diciendo qué era lo que habían encontrado ahí abajo y cómo estaba toda la situación ahí, que hasta habían encontrado pues humanos de cierta forma, por así decirlo, mucho más altos que ellos, pues no sé, por la cuestión de gravedad, no recuerdo qué, pero ya nos estaban dando cosas interesantes cuando decidieron regresar. Pues sí, porque ya se les había terminado la comida y tenían que regresarse. Y lo hicieron de la manera más épica. Fueron escupidos por un volcán. Yo no sé cómo no se les quemó la balsa sobre la que iban, pero salieron escupidos por un volcán. Y ahí fue donde termina la historia. Creí que le podían meter un poco más, no sé, de jugo a la historia en esta última parte, que era la que nos interesaba, pero pues no. Como tal, el libro se llama Viaje al centro de la Tierra y no se llama El centro de la Tierra. Porque si se llamara El centro de la Tierra nos tendría que describir un poco más de cosas que se encuentran ahí adentro, que sería un poco más interesante, creo. Pero bueno, en este libro nos redactan el viaje, no lo que encontraron. Aunque sí un poco, pero el viaje fue lo interesante, lo importante, y que nos deja varias lecciones como la perseverancia y pues que si tú quieres algo, consíguelo. Muchas cosas importantes que sacamos de este libro. Como últimas recomendaciones te podría decir que este libro tiene una lectura fluida, es cómodo de leer, tiene capítulos muy cortitos y que la lectura te mantiene, la historia te mantiene como intrigado a querer saber qué es lo que va a pasar después. Y sí, aunque no tiene esos giros de trama que muchos esperamos en libros, para que sean un poco más interesantes, o si es que a ti te gustan este tipo de libros, pues no te recomiendo este, porque no tiene como tal giros de trama que podrías ver en novelas un poco más dramáticas. Y otra recomendación es que si lo quisieras leer,
pues te recomiendo que primero te leas unos 3 o 4 libros antes que este, para que adquieras un hábito de lectura decente y puedas estar cómodo con la lectura de este libro, porque sí está un poco, se podría decir a veces tediosito o monótono, porque la lectura como tal es de un viaje, no es tanto como lo esperarías del centro de la Tierra y de lo que hay allá adentro, que aunque sí lo redacta un poco y al final, pero pues yo diría que el 75% del libro es sobre el viaje y ya lo demás sí es sobre el centro de la Tierra. Entonces puede que te parezca un poco pesada la lectura por eso, si es que no tienes un buen hábito de lectura. En general, el libro está muy bueno y se los recomiendo.